Gracias David. Gracias por venir, señores. Estamos muy poquitos y eso es bueno porque vamos a tener tiempo de grabarme entre otras cosas. Bueno, quiero un número entre el 9 y el 248. Cualquiera. ¿Voluntario? No te escuché, ¿qué dijiste? Un número entre el 9 y el 48. 248. 125. Bueno. Sí, pero espérate, preséntate tú misma unos 2 minutitos que nos cuentes un poco. Bueno, yo soy Soren, soy ecuatoriana. Empecé a escribir por ahí del año 2010, fanfiction. Y ya después de la universidad, cuando me tomé un año sabático, dije, bueno, quiero hacer algunas cosas para mí. Y comencé a escribir una novela, aprendí portugués. Y bueno, ese año estuvo muy bien aprovechado. Luego de eso volví a la Facultad de Ingeniería Química, donde seguí llorando y sudando como puerco, así que fue una bonita fantasía mientras duró. La última revisión la terminé de hacer justo en el mes que terminé de hacer mi tesis, así que fue un buen cierre de época para mí. De ahí me dediqué a trabajar y bueno, el trabajo en una corporación siempre le seca a uno las ganas de vivir, la imaginación, muchas veces también el sentido común. Y ya no puedo volver a escribir más, pero sigo pensando que esto es lo mejor que he hecho y estoy orgullosa de haberlo podido publicar con la ayuda de Santiago y la editorial. Eso, amiguitos. Entonces 125, ¿no? Vamos a hacer un muestreo de calidad. En estadísticas lo que uno le enseñan es que los muestreos estadísticos implican la aleatoriedad, que es, bueno, para mí coger cualquier número que me digan que esté en el rango de las páginas que están escritas y les leo y bueno, ahí se va a ver si realmente ese texto tiene la calidad que yo me imagino que tiene. Ya, entonces página 125. Ese viernes, sin embargo, su suerte cambiaría. Enorme y silencioso como siempre, tomó el trolebús en la parada de la avenida Colón. Le gustaba ese transporte porque era el único sistema visiblemente organizado de la ciudad. Lo había aprendido a la brava. En cierta ocasión a Mr. G se le ocurrió tomar un bus X que decía Plaza Grande y fue a parar a la Marín, un abismo de caos Lovecraftiano que no quedaba muy lejos de donde quería llegar. En esa ocasión corrió con suerte a pesar del susto. Solo tuvo que subir unas cuadras de cuesta y caminar a la derecha siguiendo el mapa. Fue una sorpresa para él descubrir que su resistencia física había mejorado hasta ese punto, y ni siquiera se sintió mal por la confusión y el extravío. En realidad era algo bastante común en la ciudad. El día menos pensado, uno toma el bus que no es y termina en la punta de algún cerro donde ni siquiera hay señal. En cuanto al viejo y confiable trolebús, era herencia de Don Paz y del señor Maguad, quien no solo materializó el sofisticado sistema para tercer mundo, también evitó que 17 años más tarde un payaso socialista con traumas severos acelerara la inevitable debacle financiera. Pero si Mr. G no sabía nada de eso, la gente en kilómetros de la redonda tampoco. En un poco de contexto aquí, Mr. G es mi ingeniero, es la persona que desarrolló el desencriptador universal. Un desencriptador universal es, digamos, una llave maestra que puede, hipotéticamente, abrir cualquier encriptado, sea el encriptado de su aplicación bancaria, su aplicación de mensajería, Telegram, WhatsApp, y bueno, a él lo contrataron justamente para desarrollar esta herramienta, que supuestamente, bueno, en mi imaginación costaba mucha plata. Después de que lo lograra, lo iban a matar, porque no les convenía tener a alguien que tuviera esa capacidad de, bueno, generar esa clase de herramientas. Lo mandaron a un lugar oscuro, triste, que para mí es la ciudad de Quito, y bueno, para que pasara inadvertido, para que se dedicara a trabajar, para que no le dijera a nadie en qué estaba metido y pudieran desaparecerlo más cómodamente cuando terminara. Lo que Mr. G está haciendo en este texto es distenderse un poco, alejarse de la responsabilidad, porque él no está logrando nada, no está avanzando en el proyecto, no está dando los entregables que el jefe le pide. Entonces, como la mayoría de gente que tiene jefes exigentes, decide huir, escaparse un ratito, despejarse, ver qué tal le va, cambiando de aires. En este caso es un paseo diario, ¿no? Ese es el contexto y ese es el texto. Y proceder un poco más.
realmente aspiraba a que me dieran diferentes números y poder leer extractos, así poquito a poquito y darles el contexto. Te toca. ¿Qué número? El 70. Ok, esa es la madre de mi protagonista. Mi protagonista se llama Gabriel Santander, es hijo de padres divorciados, vive con su mamá. Y bueno, la madre de Gabriel no estaba. Cada mes Lucía viajaba al puerto de Manta para asegurar que sus containers llegaran en condiciones perfectas para la auditoría. Sin embargo, sin nada extraño dentro. Siempre monitoreaba el muestreo estadístico, o al menos lo hacía desde que Gabriel tenía memoria. Lucía era la clase de mujer que se ocupa de sus asuntos en persona. Esta ocasión había ido, no con el fin de medirse el pulso con aduanas, quienes siempre parecían estar inventando modos de tocarle los huevos honorarios, sino para congraciarse con un proveedor que estaba de vacaciones en su pequeño y exótico país, según el correo que había recibido. Además mencionó sus deseos de conocerla en persona. Pobre ingenuo, meditó Gabriel. Un tipo está coqueteando con su madre y bueno, ella le informa, le dice, bueno, Gabriel, me voy acá, voy a encontrarme con tal persona que es un socio de negocios y bueno, se lo va a comer eventualmente, pero para ella no es más que algo pasajero, algo que hay que hacer para cuidar el negocio. Siendo una mujer soltera, bueno, divorciada, madre soltera, sí es muy controladora en el tema de aislar sus negocios, de cuidar mucho a su hijo. Y bueno, supongo que yo me proyecté mucho ahí porque yo siento a Gabriel como si fuera mi propio hijo. O sea, es el primer personaje original que he creado en la vida y por eso le tengo mucho cariño. Por eso le puse una mamá no que le facilitara las cosas, pero sí que le cuidara. Ese es el contexto. Ya tenemos otro número. A ver. Date otro número. Ah, ya acabó ahí. Sí. Y ahí entiendo que no es interesante. 240. Fin. Ah. Ya. Bueno. En tanto, Jackie caía de rodillas sobre el concreto de la acera sollozando, con un Marcus inmóvil a su lado que no terminaba de procesar la escena. El tiempo se había detenido en su cabeza. De repente no existía la lluvia, frío o la niña. Había sido un segundo, solo uno. Algo se rompió dentro de él también, pero tardaría un largo tiempo hasta entenderlo. Dio algunos pasos vacilantes hacia Gabriel que se volvieron zancadas rápidamente. Lo vio todo a detalle. Su mejor amigo ya no estaba ahí, no podía sentirlo. En su lugar había carne ultrajada, sangre y otros fluidos resumantes que no supo identificar. Se arrodilló con cuidado, como si cualquier movimiento pudiera hacerle más daño, y tocó su frente, ya limpia de sangre por la lluvia y diáfana como siempre. Jackie gritó a su espalda, «¡No lo toques!», que Marcus no escuchó. No supo cuánto tiempo se quedó junto al cadáver de Gabriel Santander mientras la calle iba llenándose de gente, sirenas y autos. Alguien lo arrancó del sitio. Los policías hicieron lo suyo. Un par sentó a Marcus en la vereda junto a Jacqueline. A sus pies estaba una cosita negra que identificó como el adorno del celular de Gabriel. ¿Desde cuándo lo llevaba? Lo recogió. Era una piedra muy bonita. Marcus no sabía que fuera fanático de los cristales. Gabriel era un rarito, pero no de esos. Recitó una parte de su memoria. Ah, sí, es que a Gabriel al final de la novela lo matan. Le atropella un camión. Es el protagonista de Gabriel, ¿no? Gabriel sí. Le atropella un camión y lo hace pedazos. Bueno, de entre las opciones esa era la menos mala, porque la otra opción era que, bueno, la gente que estaba buscando el desencriptador, que nunca dejó de buscarlo, ya sabía que lo tenía él y básicamente lo iban a secuestrar y lo iban a torturar hasta que revelara dónde lo había dejado. Entonces, Drenstrel, que es un espíritu manipulador y cruel, pero muy enamorado de Gabriel, le toma esa decisión de matarle y dejarle fuera del peligro que es, bueno, era el secuestro, la tortura, la vejación, la humillación. Entonces sí es una decisión difícil.
Lloré como 2 días cuando hice el esquema de la novela, cuando llegué a ese punto. Eso, preguntas, comentarios. Un poquito más no sé, el comienzo, la página 15. Esto es una alucinación. Gabriel volvió al aula y se detuvo ante la puerta por unos instantes. Con la mano en el pomo inspiró profundamente por última vez y se sumergió en una pista de obstáculos compuesta por sillas, mesas y los cuerpos de 24 personas a las que conocía de toda la vida. Trató de evitar observarlos, pero no pudo sortear la imagen del profesor tendido sobre la plataforma de madera, justo bajo los pizarrones. El tipo nunca le había caído bien. Era uno de esos a los que el título de maestro le quedaba grande. De ahí que se hacía llamar facilitador del aprendizaje, como se estilaba últimamente. Había llegado al atril porque la paga en el colegio privado era medianamente buena, sin contar con el recorrido que le sacaba y le dejaba en la casa de su madre. También estaba el seguro social, pero hablar de dinero en ese momento estaba un poco fuera del lugar. El tipo estaba en una posición vulgar, incluso comprometedora, de cara al suelo. Una delgada viga de madera le atravesaba la espalda en un ángulo de 90 grados pasmosamente perfecto. De su boca nacía una lagunita de sangre, aquella en la que casi había caído al salir. La vista de Gabriel voló al final del salón y el alma se le volcó. Ahí estaba Marcos, con la garganta ajada y pálido como un ángel. Se encontraba dramáticamente desparramado sobre el espaldar de la silla y su sangre había dibujado un arco en el cielo raso. Ni siquiera las lámparas de mercurio se habían salvado del salpicón. Bueno, sí, esta es una alucinación. Cuando Gabriel cae víctima del influjo malévolo, vamos a decir malévolo de Drenstrel, Dressel trata de amansarlo para que le obedezca, porque realmente necesitaba darle el uso de recuperar el desencriptador que había enterrado, junto con el ingeniero en un monte. Entonces sí necesitaba tenerlo dócil y esa era su manera de quebrarlo, mostrándole imágenes terribles, aterradoras, incluso diciéndole, bueno, sabes que así te volví loco y también hice que mataras a tus profesores, a tus compañeros. Y bueno, al final de cuentas sí es una ilusión y lo encontraron desmayado, perdido en una cabina. ¿Puedes resumir toda la novela, el trama de la historia? Claro. ¿Qué cuenta? ¿Manda? ¿Cuál es la historia que cuenta el libro? La historia que cuenta este libro es búsqueda y recuperación de una herramienta informática capaz de desencriptar cualquier sistema de encriptación. De la misma manera que, en la precuela de la historia al ingeniero le piden realizar ese trabajo y a pulso, a prueba de sus nervios, sacrificándose, realmente lo logra, o sea, llega a la genialidad o a la iluminación y encuentra una manera de hacerlo, de desarrollarlo. Sin embargo, no solamente intuye que se van a deshacer de él después de haberles entregado el desencriptador, también se lo confirma. La secretaria del jefe de ese tipo le llama y le dice, ¿sabes qué? Te van a matar. Si eres un poco inteligente, mira, te voy a dar este contacto y para que vendas la herramienta que desarrollaste, para que te den una buena cantidad de dinero a cambio, para que te operes, te cambies la cara, te hagas una lipo y te escapes a algún paraíso fiscal. Malta, Bahamas. Entonces, cuando el ingeniero ha tomado la decisión y está haciendo las maletas ya solamente para irse, pues Drenstrel estaba haciendo una revisión de rutina, mirando si es que estaba bien, si es que seguía vivo, qué tal iba de avances con el proyecto, y se da cuenta de que lo logró y se está yendo. Entonces, trata de someterlo, trata de obligarlo a que entregue el desencriptador, pero este ingeniero no estaba loco en absoluto, no tenía compatibilidad con Drenstrel, no podía ser manipulado como tal. Termina tragándose la memoria, la unidad de memoria, y se ahoga y se muere. Entonces realmente Drenstrel solamente pudo influenciar en unos chicos borrachos que estaban en el edificio de al lado para que lo ayudaran a sacar el cadáver del ingeniero y que, lo ayudaran a enterrarlo en un monte,
para dejarlo más o menos a salvo. Y luego les hizo creer a esos muchachos que era una alucinación, que estaban ebrios, que nada había pasado. Muy parecido a borrarle los recuerdos. O si han visto Hombres de Negro, es como esa lucecita blanca que les borra la memoria. Algo parecido. Esa era la idea. ¿Quién es Greste? Drenstrel. Gabriel. ¿Me pregunta por Drenstrel o por Gabriel? Por los dos. Por los dos. Porque el ingeniero no es... O sea, No. Gabriel es el personaje de aquí. Sí, Gabriel es un niño pijo, consentido, mimado, muy curioso, muy inteligente, hijo de padres separados. Realmente depende mucho de sí mismo y así es como llega a meterse en cosas que no debería. Justamente por la curiosidad termina comprándose una tabla Ouija con la que pretende hablar con espíritus y realmente el único espíritu con el que habla es Drenstrel, que le miente en varias ocasiones diciéndole, mira, yo soy la vecina que se murió el otro mes, y comenzaba a hablar con él. Entonces sí, era un tema muy manipulador, un romance muy turbio y que termina muy mal, ¿no? Entonces ya cuando Drenstrel le da la impresión de que Gabriel ya está sometido a él y lo puede utilizarlo en este caso para extraer la cápsula que tiene la unidad de memoria del cuerpo del ingeniero, pues lo hace, le obliga, y Gabriel tiene la suerte de tener un buen amigo que es Marcus, y es con él quien va, o sea, le presta un jeep de la casa de Marcus, le lleva al monte, le ayuda a desantar el recado, recuperan el desencriptador y se lo llevan. ¿Y por qué este tiene relación con el ingeniero? Porque el ingeniero y Drenstrel tienen el mismo jefe. El jefe es bastante genérico, es un villano bastante genérico para mí. No lo quise desarrollar porque no valía la pena. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quería? Un desencriptador, una herramienta capaz de acceder a la información de cualquier ser humano en el planeta. Desde sus redes sociales hasta sus preferencias de compra, información del seguro social, qué medicinas usa. Entonces sí, no es que haga falta realmente en la actualidad. Yo hablo de 2016, cuando esto de la inteligencia artificial solamente se escuchaban murmullos, pero ya está mucho más extendido y que se puede hacer herramientas muy, muy interesantes con la inteligencia artificial. Pero antes no hacía falta realmente. O sea, si uno se da cuenta en los anuncios de Facebook, lo que le sale es tipo muy personal, es como que sí, parece que sí me están escuchando. O decir, quiero una pasta de dientes y decirlo en voz alta y unos minutos después te aparece la publicidad en Facebook exactamente de unos 10 marcas diferentes de pasta de dientes. Entonces, ¿qué se llama Rotten en tu libro? Rotten. Bueno, Rotten es podrido, ¿no? O podredumbre. Y el título salió justamente del capítulo en el que Gabriel y Marcus desentierran al ingeniero, porque les explota todo, era un cadáver que tenía varias semanas de putrefacción. Entonces lo que pasa con muchos cadáveres es que se hinchan por los gases de descomposición, ¿no? Sulfuros, mercaptanos, huele mal, eso es lo que huele mal. Entonces sí, explota y básicamente les salpica la ropa y tienen que quitarse todo y quemarlo allí. Es muy divertido, fue muy divertido de escribir. ¿Y por qué te llamas Soren? ¿Por qué te pusiste ese nombre? No es por Soren Kierkegaard, es por Soren Kierkegaard. Era un personaje de un libro que me gustaba mucho cuando era joven. Se llama Exquisite Corpse y es de un autor de Nueva Orleans que escribió muchas novelas sobre el barrio francés, los 90s, 80s y 90s en Nueva Orleans. Déjame pararle, ¿por qué? 15 minutos. Buenas tardes, aquí en París son las 6 de la tarde del día sábado. El día, no sé qué día es el 17 de mayo de 2025. Les voy a leer el fragmento número 7 para la revista El Crítico, editado y publicado por David Guzmán Játiva. Este fragmento yo tenía que haberlo leído ya en San Juan de Luz,
pero lamentablemente no pude porque no tenía internet, cosa extraordinaria, y no podía mandar el enlace, pero ahora sí puedo. Estoy un poco atrasadito porque esto tenía que haber hecho hace 2 meses, pero aquí les va el fragmento. No faltaría más, se decía Sobrino, o sea yo, que después de la conferencia o de la presentación de los participantes tenga que saludar a una cierta cantidad de individuos que no los puedo soportar. Hay 3 o 4 de ellos que no quieren hablar castellano andino. Saben que yo siempre les hablaré en nuestro idioma. Sin embargo, no dejan de insistir. Incluso entre ellos hablan en francés. Es una mezcla de español y francés patético. A uno de ellos me lo han presentado decenas de veces. Cada vez que nos volvemos a ver, hace como si fuera la primera vez. Encantado de conocerlo, sonríe. Claro, yo también, poniendo cara de acontecido y de inocente, digo, encantado. Otro es muy tacaño. Entiendo el avaro de Molière. En la corte tuvo lo que quería para escribir dramas y comedias. Sobrino tan solo podría escribir sainetes viendo el comportamiento de algunos de sus compatriotas, títeres de la sociedad de consumo, o de lo que afirmaba Susana, no son de aquí, tampoco son de allá, no vienen de ningún lado y no irán a ningún lado. El tacaño en los restaurantes empieza pidiendo un aperitivo, o sea, una margarita, un mojito, un vaso de vino blanco de calidad superior, champán o algo así por el estilo. Lo mejor y más caro. Los otros estudiantes, casi todos ellos, piden un vasito de agua de grifo. El tacaño pide agua embotellada, carne o salmón, pimientos cocinados al vapor, queso, ensalada mixta, fruta, tarta, café y, para culminar el almuerzo, coñac de prestigio y una chifa de chocolate. Los otros habían pedido una ensaladita, una tortillita de huevos, cerveza, una jarrita de vino ordinario, lo que equivale a pedir lejía para las tripas. Sobrino no entiende cómo en Francia el vino ordinario es tan malo entre la lejía, el cloro y el vinagre. Llega el momento de pagar la cuenta. El tacaño hace números, divide, suma, resta, multiplica, sonríe, vuelve a calcular y el muy hijo de chulo o de puta viejo declara cada uno de nosotros tiene que pagar tanto. O sea que, si son 8, dividen para 8. Los estudiantes se quedan pálidos y ninguno de ellos se atreve a protestar. No, tú tienes que pagar lo que has comido, tragón. Se callan jurando de nunca más volver a comer con semejante pajarraco. El tacaño es el amigo más fiel de los embajadores que han desfilado y van llegando a París. También es amigo de los que trabajan bajo las órdenes del embajador. Diplomático, se entiende. El tacaño no se pierde ni una recepción oficial. Él llegó a ser muy amiguito del fanfarrón, un encargado de negocios que a la vez ocupaba el puesto de agregado cultural. El fanfarrón, en sus horas de tedio constante, escribía cuentos. Me gustaba lo que él escribía, relatos tomados de la vida cotidiana de los emigrados de mi país en tierras gringas. Aún no había empezado el flujo migratorio hacia España, Francia, Alemania y Suiza. Narraciones tan reales que parecían cuentos surrealistas, normal, choque de culturas, modo de vivir diferente, cuentos que parecían haber sido escritos por Cortázar. Según el poeta Buscapleitos, Cortázar narra cómo los argentinos vivían en París, vida tan de cada día que parecen surrealistas. El fanfarrón daba citas a la gente que no lo conocía delante de las puertas de un hotel de renombre internacional, el Georges V, por ejemplo, o el hotel en donde llegaba Lady Diana. Citaban esos lugares para tomar café, discutir de cultura. Lo que al fanfarrón le faltaba era masticar cebolla y ajo y mantener en equilibrio un palillo de dientes en los labios, como lo hace uno de los personajes de Lazarillo de Tormes. El fanfarrón esperaba a la persona invitada delante de su auto de lujo, idénticos a los que maneja James Bond. Una vez que el invitado llega, el fanfarrón dice que
acaba de recibir una llamada de la Cancillería y que, por lo tanto, hay que cambiar de sitio. Claro, en la retina de los ojos del que la había visto esperando quedaba grabada la fotografía del encargado de negocios, agregado cultural y escritor de cuentos cortos, arrimado a un auto de lujo delante de la fachada del hotel no sé cuántas estrellas. En vez de subir al auto, último grito, lanzando la llave al aire como diciendo la máquina es mía, dice ¿dónde vamos? No hay para estacionar, así que mejor bajemos del metro. Eso no es todo. Metiendo la mano en el bolsillo dice caramba, no tengo boleto, ¿puedes prestarme uno? Van y toman café y hablan de cultura en un barrio, por así decir, corriente. Reproché su método. Resultado, me había borrado la lista de la embajada, consulado y la delegación de la UNESCO. No solo eso, un editor había estado buscando autores de mi país para editar un libro de cuentos. El fanfarrón no le había señalado mi existencia. A la conferencia, otro fenómeno acaba de llegar. Para que la vean entrar, a pesar de que hay un cartelito, por favor, si llega tarde,